Nui korua tātoa e te mauhua ai o kainga he aroha haka o atu matou. Ke korua tātoa o korua piri haka o mai a roto i te wahane o te mata o te Rapanui. Haka ke atu e matou ke korua tātoa i te rahira a parau api I hetu mai ai I roto i te roa o te tāpati. Muy buenas noches, bienvenidos nuevamente al noticiero dominical Parau Api del canal Mata o te Rapanui. Estamos muy felices de que puedan acompañarnos como cada domingo y así poder nosotros mostrarles un resumen de las noticias que acontecieron durante el desarrollo de esta semana. El Festival Eaco Oteriu, como parte del patrimonio inmaterial, se realizó durante el Mahana Otejauja'a Tupuna 2024, donde fueron interpretados Diu Yute, una disciplina artística que ha estado inmersa desde los inicios de la historia de la cultura Rapanui. En las siguientes imágenes, Aro Paté nos habla sobre la importancia de que este patrimonio inmaterial propio de la cultura debe estar presente en más espacios culturales para no olvidar este patrimonio y su legado. Maururu atu ki te Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio e te rua kia tūkura o te mahia mai I te wahani mo te angani o matu I angatu ni angani rā ko te nuna ni a aku vai ai eu I ara ua ha manga pai moanga I te meini a tātou anga tātou mana tātou veveri tātou ki tātou hauha atupuna tae no he tarai, tae no he tui tae no he ori iro atu me hohonu I roto I te riu he amo tātou na I roto te nā pēna te ingoa o tātou henua I roto he ngaro a tātou I te ingoa tātou nuu paari nuu tuai o te henua he amo te tahi atu me nei roto o ira veveri tātou ko hakare mo ngaro hauha ore tātou o ira aru hio he whananga koutou maururu atu ki nuna nei I iunga mai nei I te rongo pai mpuru mai o mātou ko te anga nei I anga tuena I anga ni rā mo korua tātou maururu hai mahatu Nehe no e woe, nehe no maururu kia aru I hakapaka mai ni pai tōna matu ia korokutu o ana hoi te matu ni maua e kore me tātoa
Maururu tengah poki hetau aita himenya ita to himenera oye yo himen ko ter kuita ya no himenera matru ya matu profesor pa papa ki ko bueno himenera kuita ya ne no tianga e bobo peti eta ine me banang hako hetau aita porque ai ko to mai ai tinga porque hit me hanga de to mi tinga poki quiero quiero te liu ute porque me era muy importante me liu ute Maururu kit pokiera mayeri changa era ya ne no tianga Maururu hangwe aru Maururu tianga ne no taanga we huteye Maururu hakapake tu papa heruenyo mau aku tu papa ine himenen ko hakre pena ma kite pau kata no te man hiu me ko pai ta to hak ta pati ta to himen ya tu matuae itele ino mohaga puri puria dino hakama te atuo matuae ilevero kiterino mohaga puri puria kohiti puri puria kohiti ana-anapa heono matuae Yoran koe Maururu ya mera ya como kia tu Maururu kia aru o te mana ito kutu abahine i te mahana ni o te patrimonio ya oi da pai Maururu kia ia ki tona mama Maria ere au e koa pai ko kia mai apit ne hot ni ta to ya au ki ro ki Maria ere na peni Maururu au kia Maria ha Maururu kia koe o tupu o kumala mlamen mata ye tsime to mama ya nga pa etahi mahani trawa me mangi tiriko yo no ni kiau ana ye pero ra mangi trawa sidi pa yo ka anga Maururu ai ma me ya que it me peni me ingo o tsime no to mama ina pe ke hiva pa yo we yo ra hora iti no ya yo tmo apa solamente Maururu que era Maururu que tinha museu pai vai me nichar tanto ale pa ya yo la ko Maururu. Nos encontramos en el Palacio Pereira, donde en estos minutos se está llevando a cabo la primera plenaria extraordinaria de la CODEIPA. En ella, distintos ministerios se reúnen justamente para ver distintos avances con respecto a casos emblemáticos como el tema del museo, como la incorporación de Maugenúa, además del proyecto de arquitectura del próximo Museo de Baitea. En la siguiente nota conoceremos de la voz de los protagonistas cómo se está desarrollando esta importante instancia donde se reúnen tanto autoridades locales de Rapa Nui como ministeriales del Estado de Chile. Fue una plenaria bien ejecutiva donde se abordaron los temas relativos especialmente a estatutos especiales, algunos compromisos también rutinarios de bienes nacionales, lo que se nos viene ahora el viaje a Hawái, nuestro representante, también los temas con CONADI, este 0,5% del fondo de tierras del mismo fondo de CONADI. Entonces creo que se ha avanzado bastante. Nosotros finalmente en estas plenarias abordamos también los avances de los acuerdos previos y ya hemos ido concretando algunas cosas. Creo que lo más importante que podemos comentarles es que ya se está trabajando en estatutos especiales, ya se está teniendo como al menos un marco general de lo que podrían ser estos estatutos que finalmente van a terminar en lo que es una autonomía administrativa total para el pueblo Rapa Nui y la comunidad también. Hemos tenido muchas reuniones bilaterales donde estamos haciendo hartos avances, ya sea en los casos emblemáticos, en los temas con el Ministerio de Obras Públicas, que tiene que ver con la futura consulta que viene de la solución portuaria, el tema del agua, el tema del nuevo terminal de aeropuerto. Hemos hecho altos avances, nos juntamos con Cultura también. El alcalde hoy día nos hizo ver que hay un tema que mirar de educación, así que también es uno de los temas que vamos a tratar de mirar. ¿Qué medidas se va a tomar para la transformación de la educación desde el municipio
nuevamente al Ministerio de Educación con una administración centralizada, aunque la letra dice que no es autónoma, pero eso sabemos que no. Entonces puse el tema en tabla para que nos alertemos, porque eso viene a Rapa Nui. Y yo ya no voy a estar de alcalde, no es porque no voy a estar de alcalde, las cosas tienen que parar. Sin embargo, debo, y es mi obligación, dejar establecido la preocupación qué va a pasar con la educación pública una vez que se traspase a la centralización nuevamente en el continente con una figura local que en realidad es una figura, porque todo va a ser centralizado. Hace escasos minutos acaba de terminar la primera plenaria de la CODEIPA con resultados bastante favorables. Una reunión bastante ejecutiva que trató importantes temáticas para el desarrollo del pueblo Rapa Nui y también de toda la comunidad. Por lo pronto se acordó para el próximo 25 de julio de este año la próxima sesión que busca, dentro de algunas cosas, incorporar a Maujenúa oficialmente. En ese mismo lugar se pudo hacer una entrega de unos reconocimientos de parte del directorio de Maujenúa que está saliendo hacia las distintas autoridades que corresponden en esta CODEIPA. Gran comunidad, nos encontramos aquí en el último ensayo de la delegación que representará a Rapa Nui en el Festival de las Artes del Pacífico Hawái 2024. Estamos a 10 días de ese evento en que será una delegación de 180 personas, más apoderados y personas de Rapa Nui que viajarán para este encuentro cultural tan importante en la zona. Bueno, Yorana Tatou, mi nombre es Kimi Maharatuki. Bueno, me parece una súper buena oportunidad, una súper bonita experiencia va a ser viajar con tanta gente, ya que en la mayoría de los festivales, ya sea Artes del Pacífico o cualquier otro, la mayoría de las veces la cantidad de gente de Rapa Nui siempre es una cantidad pequeña, hacemos como siempre la delegación más chiquitita. Y esta vez muy contento porque vamos casi 200 personas a representar a Rapa Nui con el corazón, ya terminando los últimos ensayos. La otra semana partimos y vamos con todo el mana. Gracias al Papa Tío Lin por darnos la oportunidad de estar aquí y volver a representar la isla en otro Festpack. En el Festpack pasado, que fue en Guam hace 8 años, 2016, como se ha trabajado durante otros festivales, bueno, tratamos de dejar la vara alta. Rapa Nui siempre uno de los mejores y bueno, obviamente ahora con tanta gente, tanto niños jóvenes, tanta energía que va, esperamos que esa vara la subamos mucho más arriba, dejemos bien puesto el nombre de Rapa Nui, con todo el Mahatu, con todo el Puey, mándenos la fuerza, la buena energía para que podamos rendir bien allá y representar de la mejor manera a Rapa Nui. Estamos ensayando para lo del festival en Hawái. Bueno, vamos con una idea súper concentrado para que salga bien, que salga ordenado, que salga lindo.
Yo estoy súper contenta de poder participar en esto. Nunca había participado en esto, solo en la Tapati. Y de poder participar en esto y ir a un lugar donde no he ido a bailar. Yo creo que sería muy bonito el juntar las culturas de las diferentes islas que van a llegar a este festival. Mi nombre es Hibatuki y voy a participar en el Festival de las Artes del Pacífico. Mis expectativas para este festival son muy altas. Estoy cada vez más preparada, más consciente de que todo el grupo lo vamos a hacer y en sí el grupo que va a Hawái entero está súper bien hecho, está bien organizado. Siento que convivir con otras personas que tienen similar, mismo idioma, a veces mismos bailes, igual puede ser una gran experiencia de conocer a otras islas que nunca he ido a ver. Hay emoción, hay felicidad, hay ansiedad, hay muchos sentimientos dentro de los artistas que se presentarán. Ya hoy partieron unos pocos hacia el continente, mañana continúan y durante toda esta semana se irán trasladando hacia el continente para luego comenzar viaje rumbo a Hawái entre el próximo domingo y lunes. Esta tarde se reunió la Mesa de la Infancia, convocada por la Delegación Presidencial Provincial. Diversos actores que tienen que ver con la protección y el cuidado y los derechos de los niños se han juntado esta tarde para trabajar en mejoras de nuestros niños y adolescentes. En la delegación estamos encargados de colaborar en todos los temas que son muy relevantes para nuestra provincia y a nombre del delegado presidencial provincial, Sergio Tepano, se nos ha encargado retomar la Mesa de Infancia para así poder conocer y estar al tanto también de la situación de la infancia en la isla y poder trabajar de manera conjunta, de manera transversal en el bien principal que son nuestros niños. Entonces ese es el motivo real de esta mesa, así poder generar esta instancia para que todos los entes encargados de sujetos de derecho, de velar por el derecho de nuestros menores, participen de esta instancia y que se sigan repitiendo para ir en el desarrollo de nuestros niños. Bueno, es una instancia bastante importante para poder posibilitar de alguna u otra manera el impulso que se necesita el tema de infancia, puesto que ha estado bastante alicaído. Han habido intenciones particulares desde las distintas direcciones que trabajan aquí en la ínsula, sin embargo no se ha instalado una instancia formal. Entiendo que hubo en algún momento, pero por distintos motivos eso se cayó y que agarre nuevas fuerzas actualmente da también un halo de esperanza para poder visibilizar de alguna manera las necesidades que presentan no tan solo los niños y las niñas de la ínsula, sino que también los adolescentes, que son un segmento de la ínsula que ha estado bastante abandonado. Así que creo que esta posibilidad que se está dando es importante y es importante también que se valore desde todas las instituciones que están instaladas acá. Alfonsina, si nos puedes comentar qué te pareció a ti participar de esta reunión de la Mesa de la Infancia. Bueno, me parece súper importante que se retome esta mesa, que se viene trabajando hace muchos años, ya lo que conversaban hoy día en la mesa, que era hace más de 15 años que participa en la mesa. Bueno, yo hace 5 que participo y la idea hoy día es priorizar el trabajo que se realizó durante el año pasado, durante una crisis que hubo de la infancia, y poder tomar todas esas necesidades y las cubrir, o sea, retomando para saber cuáles son las necesidades y que esta mesa tome fuerza para poder levantar esta necesidad más arriba de lo que puede ser dentro de la isla. ¿Ya? Me parece que participan muchas de las instituciones, pero falta educación, faltan los jardines, entonces hacerle un llamado para que puedan participar de esta mesa más activamente y que asisten todos los actores que trabajamos con niñas. Para finalizar esta jornada, la Mesa de la Infancia
ha levantado todos los requerimientos y necesidades para la protección de nuestros niños y adolescentes. En la próxima reunión se tratarán directamente con los ministerios y con otras entidades que trabajan por la protección de la adolescencia y la niñez, cosa de avanzar hacia un mejor futuro para nuestros niños en nuestra comunidad. Y ahora en la comunidad, la cooperativa de artistas PEU Tupunas ha sido fundamental dentro de este proceso que se está desarrollando para esta delegación que va a representar a Rapa Nui en el Festival de Arte del Pacífico, uno de los más importantes de la zona, y que en esta oportunidad no solamente irán adultos, también van muchos niños y los músicos son parte relevante en la presentación de ellos. Bueno, ¿qué hago? Me era porque cada moto es más traua ori traua sistema cultural cada moto pa y me ena yo joena hakatikiaro ai traua hakatereinga mai te pejo kite ori kite kai kite no joinga pa oraua. No es primera vez que el artista de Rapa Nui se presenta en el FESPAC, por lo que destaca la participación y las expectativas para él en esta oportunidad, por lo tanto, son muy altas. Como pitia hurumaba no tangata. Sau hope o te ta erahi o te tangata pa ia hoera ya variatora pa te Samoa eru pitia nere maoriena toru ha nere peira te Tahiti peira te Tahimotuera ma tou pai muta erahi pai o hatura kira iti no pero no quero taka que o puai parte atura pai ma te portei te irot cancha mu io te tangata oira kaua te karanga. Ha sido un periodo de muchas actividades, de organización, de ensayos, de afinar detalles, como nos explica Mija Pate. Yorana te mahingot kainga, te korua, imatou yang nira he pirihopea, pahi nuna pai mo hak titika iti ori tato ame iriki hopea ni pai, maururu kite nu tato an hau maiena. Uriva o matu tato moho mo hakatike ite ono hakre mai tato tupuna tato matu ne teanga livriva ko oho ate matauanga titika ko ho apa ya peira te roaero te nuori o te ngavi e peira o te tangata e tagoa me hapeo te hauha matitine ho tato maui tato ngapoki apoki rikiriki o te hare hapi e te tatou kainga nei pai mo aringa takoa era au e kuarikiriki ya tatou ira. Lo más lindo de todo esto es que no solamente vamos como un grupo con una identidad, sino que a representar a toda la familia que somos parte de esta hermosa tierra, desde los niños hasta los adultos mayores. La verdad es histórico el número que se ha logrado conseguir de participantes de esta versión del Festival del Pacífico en Hawái y que va a abrir muchas puertas de nuestras relaciones con otros países, de nuestras relaciones con nuestros hermanos del Pacífico, pero también de creer en nosotros mismos como Rapa Nui que podemos más y que tenemos mayores exigencias cada año y el poder de lograr conseguirlas a través de la unión. Cuando nuestra comunidad está unida se nota a través de estos grandes esfuerzos de diversas instituciones y entes en que podamos participar en una gran escala. Por primera vez en la historia, más de 100 Rapa Nui a un gran festival que solamente iban entre 12, 15, 20 como máximo, y queda mucho por agradecer y nos toca a nosotros, quienes somos los privilegiados de ir, en demostrar y representar de la mejor manera posible a nuestro querido Rapa Nui. También que tomemos conciencia y responsabilidad. No solamente hay que amar la cultura cuando hay un gran viaje a Hawái, hay que amarla todos los días, nutrirla todos los días, trabajarla con nuestros menores, respetar a nuestros mayores también. Y así como vamos todos a esto, la idea es que como comunidad vivamos nuestra cultura y no se pierda. Y qué gran esfuerzo, qué gran motivación que sean premiada gente que pueda ir a este festival como parte del trabajo que se ha hecho estos últimos años, participando en actividades culturales y todo siendo considerado en unión y en equipo para representar nuestra imagen como Rapa Nui. Maururu y Oana. Menos Marco.
Nuestros entrevistados nos contaron hoy qué es lo que sienten, con qué idea van y cuál es la importancia para ellos, algunos con más experiencia y otros con menos experiencia. Lo importante es dejar la vara alta en el Festival de Hawái 2024. Por sexto año consecutivo, la Oficina de la Inclusión de Dideco está realizando el taller de cuidadores que está dirigido a cuidadores de personas mayores con problemas de movilidad o con capacidades diferentes. A continuación vamos a ver de qué se trató este taller en esta jornada. Ya, en el primer módulo es las generalidades de lo que es un cuidador, cuáles son sus funciones, cuáles deberían ser sus habilidades, que a veces vemos que hay habilidades innatas, pero hay otras que se pueden desarrollar y ahí es donde es necesario el apoyo. Y también hablamos sobre como educación de la discapacidad, para que la gente entienda igual de una persona que no necesita apoyo, por qué pasamos a este rol del cuidador. Este es un taller, no es un curso, entonces no tiene certificación, pero sí tiene un reconocimiento para Dideco. Dideco tiene un beneficio en donde apoya económicamente a los cuidadores. Es por eso que les pide que vengan acá a poder capacitarse. Ya los dejamos invitados a todos, todavía tenemos cupo en este taller de cuidadores, con mucho cariño que lo preparamos para que podamos seguir aportando a la comunidad. Muy bueno, de verdad, el taller. Yo hoy día es la primera clase e invito a toda la gente que quiera agregarse acá. Puede ser gente que cuida, ancianos o gente que no y que quiera aprender cómo hacerlo. Estos talleres contarán con 2 módulos de inducción impartidos por profesionales del área de la salud. Esta clase se basó en la temática de la discapacidad, cuidados y signos vitales. Este taller se realizará todos los miércoles a las 17 horas hasta el 3 de julio en el Centro de Atención Integral de Dideco, ubicado en el sector de Matavieri. Quienes estén interesados en participar de este tipo de talleres deben inscribirse al +569 3877 6268. Un taller donde los participantes podrán desarrollar habilidades fortaleciendo las técnicas para el buen cuidado y bienestar de las personas mayores o con movilidad reducida. Y en la comunidad, quienes andaban ayer por Hangaroa habrán podido ver el movimiento, el desplazamiento de la Toquerau, que la tengo aquí en mi espalda. Bueno, fue un ejercicio que anualmente, 2 veces al año, realiza la Armada. ¿Para qué? Para practicar en caso de un accidente con contaminación de combustible en el océano. Vamos a ver cómo estuvo este ejercicio. Efectuó un ejercicio de combate a la contaminación, el cual se realizó en coordinación con el terminal de Vinapú y con apoyo también del Coquimaicoe, con los drones que ellos cuentan. El ejercicio básicamente simula un derrame en el buque tanque, que es el buque que efectúa el abastecimiento de la isla de combustible. Se simuló que cayó un derrame menor, para lo cual se desplegaron medios y en estos medios habían barreras de contención. Se cerró, se hizo una barrera de contención en el buque para evitar que se siguiera esparciendo el combustible y a través de otras embarcaciones se fue cercando distintos manchas oleosas que se pudiesen ver en el mar. La mancha oleosa fue simulada con naranjas, objeto poder hacer una simulación real de cómo derivaría la mancha respecto a las corrientes y al viento. Así que se efectuó de forma bien realizado, pudimos practicar con nuestros equipos, practicar con el personal y la coordinación con Vinapú de forma conforme. Y bueno, un ejercicio que se realiza 2 veces al año, así que este fue la primera ocasión y el segundo semestre realizaremos otro que lo más probable es que lo hagamos ya en el sector del terminal marítimo de Vinapú. Bueno, el ejercicio es muy importante, atención a que no estamos ajenos a que un derrame pueda ocurrir, ya sea dentro de las transferencias de combustible que efectúa el terminal marítimo de Vinapú, como también puede ser una falla de algún buque de cabotaje o alguna emergencia que tenga algún yate y que produzca que tengamos un derrame de combustible en la bahía. Por ende, que estemos entrenados nosotros, que estemos en coordinación con el terminal de Vinapú, con la gente de Coquimaicoe, es muy relevante para una rápido accionar en caso de esa emergencia. El balance que podemos sacar de este ejercicio, que fue muy productivo, pudimos ver la respuesta que nosotros tenemos en caso de que pasen
un accidente de este tipo, algún derrame de cualquier de los buques que vienen a la isla. Tenemos la capacidad de reaccionar de forma oportuna y poder recuperar a muy corto plazo todo el producto que se está cayendo al mar y obviamente contamina el agua. Así que esa es nuestra labor. Así es, un ejercicio en el cual se simula la caída de combustible y entran a actuar contenedores para poder justamente contener este líquido supuesto y una máquina especial que es la que se encarga de filtrar los hidrocarburos del mar. Así es como funciona y ahora ya están todos preparados y como les digo, 2 veces al año se hace este ejercicio para que si algún día hay algún accidente de este tipo, no haya inconvenientes. Yorana Corubata, toda desde el Catipara nos encontramos donde se impartió un taller de canto de una soprano que vino a enseñar técnicas básicas y terminaron cantando una canción. En la siguiente nota conoceremos más acerca de este hermoso taller. Estuvimos trabajando principalmente asuntos de la técnica y para luego después aplicarlos a una canción que logramos montar, que salió preciosa, está muy linda. Bueno, ¿qué revisamos? Principalmente la respiración, corregir la respiración, una respiración muy natural, ejercicios de respiración que son clave para el canto y unas vocalizaciones que es aplicando ya todo lo visto anteriormente. La articulación y relajación del cuerpo, que son fundamentales para una correcta y una relajada y natural emisión del canto. Yo he venido viajes anteriores y he tenido la oportunidad de compartir el canto, la música y también he escuchado mucho de las lindas voces que hay acá. Hay muy buen material vocal y claro, yo lo he visto, o sea, hay unas voces muy bonitas, el canto está súper inmerso en la cultura también, Rapa Nui. Y entonces este taller nació para apoyar eso, para apoyar el canto y para fortalecer de forma técnica, dar herramientas para que puedan seguir creciendo estas voces tan bonitas que hay acá. Lui, lui, lui. Perdón. Lui, lui, lui. Ya, quienes se sientan incómodos, no canten. La idea es que siempre sea cómodo, ¿ya? De ahí después quizá el cuerpo va a ser el más... Soy actriz, así que desde ahí tenía algunas herramientas vocales y fue el motivo por el que me motivé a acercarme a este taller para repasar el contenido y también poder adquirir quizás nuevos conocimientos, así que agradecer la instancia que nos ofrece Catipare y la profesora que nos dio el tiempo de entregarnos la técnica del canto y para recordar también con el cuerpo esto un poquito. Así que gracias y bueno, invitarlos a todos a que se acerquen a estas actividades que se van desarrollando. Y a mí mi papá me dijo que había un taller aquí y yo dije, vamos, porque yo quiero cantar, a mí me gusta. Y me dijo, vamos, llegamos, nos enseñaron a hacer muchas cosas y muchas gracias por la invitación, me gustó mucho este taller y no sé, me gustó mucho porque me divertí y aparte voy a cantar. Cuando baila cachimbo, que vienen cantando, y por la pampa todos van zapateando. Ven morenita linda que los mires. Finalizando el taller, donde el canto es hablar en las alturas. Yorana Comunidad, la delegación de Rapa Nui ya se encuentra en proceso de traslado hacia el continente e incluso su director Linrapu ya va rumbo a Hawái para ser parte de una ceremonia relacionada con la navegación ancestral, la que tendrá lugar previo al Festival de Arte y Cultura del Pacífico. Antes de irse, conversamos con él y nos comentó que estaba ansioso por comenzar este encuentro cultural.
ansioso para poder ir a, mira la bendición acá, ansioso para poder ir a mostrar nuestra cultura y representar a Chile, a Rapa Nui. Eso es lo que siento ahora, una ansiedad así de ir, después de 3 meses de trabajo, arduo trabajo, ir a mostrar allá. Mientras Linrapu se encarga de toda la parte artística y cultural, Maimarrapu se ha preocupado de toda la coordinación, no solo con la organización de Rapa Nui, sino también entre las instituciones locales y buscar los financiamientos para que este grupo, que tendrá la misión de representar al pueblo Rapa Nui, sea uno de los más grandes de la historia de la participación de la isla en el Festival de las Artes del Pacífico. Bueno, es un proceso bastante largo porque, como todos saben, el FESPAC tenía que tener lugar en 2020. Entonces, el último FESPAC fue en 2016 en Guam, en la isla de Guam. Y después, en 2020, por supuesto, se cambió para 2024. Entonces, al final, vamos a decir, son años de trabajo. Y últimamente meses y meses de trabajo para poder lograr con todos en conjunto lograr a llevar esta gran delegación por primera vez, tener tanta gente que puedan subir en este gran festival de las artes y de la cultura del Pacífico. Estamos terminando los programas para todos, por ejemplo, porque todos los programas de estos 12 días de festival lo hacemos en conjunto con la gran organización. Y toda esta coordinación son reuniones todos los días, a veces todas las noches, porque también tenemos que adaptarnos a los horarios de todos. Entonces a veces vamos hasta la noche, pero hoy en día, a 10 días del evento, estamos súper felices del resultado logrado. Como decía, a nivel local fue intenso también, fue realmente intenso. Bueno, tenemos niños, tenemos personas mayores, tenemos jóvenes adultos, entonces hay realmente una energía, una unión muy linda. Ansiedad, cansancio, emoción son algunos de los conceptos con los que podríamos definir los sentimientos de quienes han estado a cargo de organizar, formar y coordinar a los cerca de 180 artistas que formarán la delegación Rapa Nui en el FESPAC Hawái 2024. Pehekit korua manau te prau apita toa e haka i te atuena matu ki korua. Pehiwa na ai e te mauma ohi e haka i te atu matu pauro te rongo ta toa e pauro te prau apita toa e he tuena ki tatou nei i roto i te roa o te tapati ta toa. ¿Qué les pareció el resumen de este noticiero para UAPI? Esperamos, como cada domingo, siempre mantenerlos informados de todo el acontecimiento local. A continuación, queremos invitarlos a la entrevista del día domingo. Peira mau a te huaaie, y te horani hakat ke atu, y te baja eva aine ki te tangata henua, potatara mai e mohaka i te mai, orunga i te tika angata atoa o te henua. Y ahora en la comunidad nos encontramos nuevamente en nuestra entrevista del domingo. En esta oportunidad el tema central, que ha sido no solo de esta semana, sino que en los últimos meses, es el Festival de Arte y Cultura del Pacífico, que se realiza este año en su versión número 13. Y vamos a conversar con parte de lo que es esta delegación, que además hay que destacar que es la primera delegación que lleva niños. Por eso tenemos con nosotros a la Maori Alicia Teao, quien va a cargo de un grupo bastante grande de niños. Yorana Maori Alicia. Yorana Koe, Yorana Maururu. Primero queremos partir porque vamos a partir un poquitito recordando lo que es la participación de Rapa Nui en este Festival de las Artes, que antiguamente podríamos decir que obviamente la tecnología, los medios, la cobertura era muy distinta. ¿Qué te parece cómo ha sido el tema, primero que nada, en organización de este tan grande grupo que va en esta oportunidad? Bueno, mi forma de ver y visionar todo este trabajo, que ha sido súper sacrificado y con una cantidad enorme de participantes, y a cargo de Linrapu,
y encontré que tuvo muy buena la organización en el sentido de que él, por la experiencia que tiene, Lin, entonces ha sabido cómo llevar bien, porque trabajar con 130, 40 personas no es algo muy pequeño, eso es, y dirigiéndolo él, solo él, y ¿cómo se llama? Y repartir con coordinadores y coordinadoras para poder agilizarle también y apoyar el trabajo. Entonces, súper importante la organización. Yo estoy súper feliz, muy contenta por haber estado primera vez en participar en un festival tan grande y tan importante como este Festival de las Artes del Pacífico, que donde es importante ir a proyectar y llevar nuestro nombre, nuestra isla, nuestra esencia como Rapa Nui, y que más transmitir a los futuros. Aquí está. Exactamente, y este es un festival que lleva 52 años. Antiguamente también han habido otras delegaciones de Rapa Nui que han ido, Papaquico y otros. ¿Qué recuerdos tienes de esos tiempos? Bueno, yo tengo lindos recuerdos porque eran súper importantes, que ahí participaban muchas personas adultas. Siempre llevaban puras personas adultas, pero muy poco. Entre 10 a 15 personas máximo. Porque, claro, como usted dijo en delante, la tecnología, los recursos y todo, quizás no alcanzaba como para llevar a todos. Y como la isla queda tan lejos, en el medio del Océano Pacífico, quizás por ahí podría ser que no se ha podido invitar en gran cantidad de personas, no sé, pienso que podría haber sido uno de los factores. Y lo otro, la parte económica, porque si, imagínense que tiene que cruzar el Océano Pacífico para viajar, en este caso como nosotros, que vamos en representación de los niños y de la isla, o sea, con los niños y para la isla, el viaje que nos vamos a ir ahora, nos vamos el domingo 2, por ejemplo, y el lunes 3 estaríamos partiendo, y nosotros vamos por Los Ángeles, directo a Honolulu, pero hay otro grupo de la delegación que va a ir departiendo en diferentes aeropuertos, que va viajando. Pero vuelvo a que la experiencia de los años anteriores, yo siempre quise ir, pero como yo era muy niña, y alguna vez me invitaron y dije que no. Cometí el error más grande de decir que no, y de ahí nunca más pude viajar con delegaciones a festivales. Pero sí tengo la experiencia de haber llevado niños a Tahiti durante 10 años, y a Bora Bora y a Rayatea. Entonces justo llegó la pandemia y se quedó estancado y no se pudo abrir la ruta. Pero sí, el último también fue en el Festival Tapuatea, que ahí encontré que es súper importante la participación de los niños y ir integrando, porque en qué momento o cuál es el momento exacto para que nosotros hagamos la transmisión. Encuentro que este año, por primera vez, que van a participar una cantidad enorme de niños, que está bajo mi responsabilidad allá en Hawái específicamente, esa es la mejor idea y la mejor transmisión, es que ellos mismos vivan la experiencia y lo lleven en su actuar en el escenario de Hawái, que está esperando a las hermosas acá. Sí, pues y además hay un tema que en el fondo hoy día también ellas se podría decir que van a ser víctimas y han sido víctimas de muchas imágenes que han salido a través de redes sociales, a través de todos lados. Y en el fondo hoy día quizás esa cobertura, ese conocimiento que pueda haber, no solamente de manera local de lo que sucede y lo que va a suceder, porque son muchos equipos los que van a ir transmitiendo esto. ¿Qué te parece que además, como que si bien mucha gente se va a ir a Hawái, mucha gente también lo va a poder vivir desde acá? Ah, mira qué importante, qué bonito, yo no sabía, pero qué bueno que lo vamos, que también se preocupó de ver ese momento para que la comunidad también lo viva, los apoderados, que nos van a poder acompañarme, y así vamos a estar como la emoción encontrándonos en la isla de Hawái y isla de Rapa Nui. Que eso antes no existía. No, eso no. Jamás, porque usted dijo al principio, la tecnología es súper importante, porque este es el momento en que ahora lo van a vivir y lo van a ¿cómo se llama?, a vivenciar, y la emoción que los papás
va a estar viendo a sus hijas, a sus hijos, participando en un gran festival tan grande como el FestPac de Hawái en este año, y además que ellos van a cumplir una misión súper importante, que ¿cómo se llama? Los estudiantes que van ya preparados del año, hace como 2 años atrás, que se preparó en el camino del, como yo le digo, el A'amu o Tecaicay. Entonces ellos específicamente van a contar la historia, el significado, qué significa para nosotros como isla, los Kaikai, la importancia que tiene y los años que viene, porque la transmisión de la historia empezó con el Kaikai. Y además que ellos lo van a hablar, la van a dramatizar, y además que yo llevo todos los Kaikai que ellos van a dramatizar allá para proyectarlo en PowerPoint y también físicamente mostrarlo en cuadros, para que toda la historia que ellos muestren y todo lo que se vaya a mostrar, que sea la temática que corresponde a una unidad bien trabajado, para que también los otros islas también puedan hacer la transmisión quizás de diferentes maneras, y nosotros estamos acá con el Kaikai. De hecho, conversábamos delante, fuera de cámara, este es el festival, la primera delegación que va con niños. Y no es una cifra menor, son 18 niños que van a estar sobre distintos escenarios. Aquí tenemos a 3 representantes, así que cuéntanos un poquitito por qué es tan importante justamente esta participación de los niños, el tema de la transmisión, y por qué el Kaikai, lo conversamos, y que además la NUA Isabel Pacarati estaba muy contenta de eso. Bueno, la NUA, ustedes saben y todos sabemos que ella es una de las sabias importantes que transmite el Kaikai, que ha venido trayendo de sus padres, de su familia, y ella también de una u otra manera ha tenido contacto con parte de la delegación de niños que yo dirijo, que ella siempre me ha gustado y poder trabajar con ella, y gracias a ella también hemos podido ¿cómo se llama?, rescatar las informaciones para poder transmitir. Entonces, esta es la primera delegación que van a ir niños y ustedes ya van a ser parte de este grupo. Cuéntame, ¿qué es lo que es importante para ti dentro de este tema? Además, hay un tema con tu mamá que van en este mismo grupo. Yo siento que es muy importante porque es mi primera vez que salgo del país a representar a Rapa Nui, al país, al colegio, a Hawái, en el Festival de las Artes y Culturas del Pacífico. Y también voy con mi mamá, y así entre las dos nos transmitemos conocimiento y así. ¿Para usted qué significa este viaje, esta participación? A mí bien, primera vez que voy a ir a Santiago y a Hawái, y me gusta porque nunca he ido a un festival con niños así, entonces me encanta ir. Cuénteme, ¿qué le parece este festival, esta participación? A mí me parece bien, porque es la primera vez que voy a viajar así en un festival tan grande e importante para representar a la isla, y también para representar a nuestro país. Esta es la delegación que, como decíamos, va con muchos niños, la primera vez que van tantos niños. Es una responsabilidad importante también en esa materia, sí. No solamente en cuidarlos, porque hay algunos que van sin sus apoderados, sino que también en lo que ellos van a aprender y conocer, que este festival justamente nace en la década de los 70 para transmitir conocimiento. Entonces, pero entre también las islas. Por eso es súper importante, porque ahí, como usted acaba de decir, va a haber una transmisión directa de conocimiento de todas las islas, con las islas y con nuestro contexto que vamos a participar, porque ahí, y no solamente entrega de conocimiento, conocer relaciones similares, historias similares. Entonces, por eso yo creo que las personas que en tal momento se le ocurrió hacer este festival es justamente para los encuentros de las islas de la Polinesia. Exacto. Bueno, hemos llegado al término de esta entrevista, que justo va a salir
el día domingo, hoy domingo, ustedes van a ir viajando hacia Santana. Así que les damos todo el mana, toda la energía para que disfruten allá, aprendan allá, y a la Maori toda la energía para hacerse cargo de todo este grupo gigante. Muchas gracias. Y le damos las gracias por haber venido. Maururu, Yorana Korua. Yorana comunidad. Komau ate parau api o te tapatinei, he maururu haka ua tu matou ki korua ta ato e te hua aie, hai I nanga, o korua ho korua mai, o korua mata itai mai. Haka mna haka ua tu pene ye, e riwa no korua mhakarongo I te parau api ta ato a pauro no te mahana, aroto I te waha o te radio manukena I te horeiro te poa, hora wa ua te poa, e peira ana hora ho e o te ahiahi. Ki oti I te po, he haka e a atu, aroto I te waha nei o te tere ata o te parau api, mai te monire ki te mahana pai. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este noticiero dominical Parau Api. Esperamos contar nuevamente con su hermosa visualización a través de nuestro canal Mata o Te Rapa Nui, desde el día lunes hasta el día viernes a través de las noticias de cada día a las 9 de la noche y por supuesto también dejarlos cordialmente invitados de lunes a viernes también a las 9 de la mañana y a las 1 de la tarde a través de la radio Manukena. Junto con ello queremos contarles que tendremos a dos comensales, a Irdam Hei y a Betty Rapu, quienes viajarán junto a la delegación de Hawái al Festival de las Artes del Pacífico en Honolulu. Todo esto con las ganas de poder documentar y poder transmitir todas las emociones, las sensaciones, los bailes, los cantos que se van a desarrollar en esta gran fiesta cultural. Pero mau atehua aye, nahereba mainei a Irdam Hei, ararua ko Betty Rapu, ki te motu o Hawaii I ki Honolulu, moto o tahimairaua I te tere ata, muhakaunga mai aroto I te tokuirau, mukorua ta toa, Mumata ita I e korua, I te ori, I te himene, I te hangu, I te heheu huru huru hakari, o te tangata kare waena kira e te mauhua aie. Koia mau a no hori wari wa tātou, haere maru, haere maitaki, haere mana.